Proverbios 2:4. Así como quizás pudimos habernos muerto por buscar, por trabajar, para anhelar cosas de este mundo, como la plata, así de valiosa y aún más es la palabra de Dios. Porque entonces, si la buscamos de corazón, vamos a entender el temor de Dios y vamos a hallar el conocimiento de Dios. En Job varias veces lo dice, como el oro, como topos que buscan en la profundidad, van a lugares donde las aves llegan, incluso escarban y encontramos sabiduría. Y como lo vimos en el Salmo 119, ¿sí fue el Salmo? Sí. En donde va a llegar a ser más dulce que la miel. ¿De acuerdo? Volvemos a los requisitos. Ser hijo de Dios, ser creyente, ser diligente, desear. 4, santidad. Primera de Pedro 2:1. ¿Sí? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Toda esa malicia, caquia, maldad. Obviamente, hermanos, la misma palabra de Dios nos va a llevar a santificarnos. Es la palabra, es la verdad la que nos lleva a que esa inundación del conocimiento de Dios que nos va a ir llevando a ser transformados poco a poco a la imagen de Dios. Pero también, hermanos, si Dios ya nos habló, si ya nos dijo, no hurtes, no hurtes, si ya te dijo, perdona, perdona, si ya te dijo, ama a tu esposa, ama a tu esposa, si ya te dijo, sé diligente en el estudio de la palabra, sé diligente en el estudio de la palabra. Santiago 1:21, yo lo leo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra la que va a limpiar nuestras vidas, pero tenemos que responder con obediencia, con sumisión a la palabra. No solo es pensamiento, no solo es conocimiento, es vida. Debemos de estar dispuestos a que Dios haga la obra a través de su palabra y nosotros ser sumisos a ella. 5 requisito, controlados por el Espíritu Santo. El autor está en nuestro corazón. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí, cuando refiere a que nadie os enseñe, si nosotros vemos en el versículo 26, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Se habían levantado falsos maestros. Dios mismo, Jesucristo, es quien establece maestros y pastores, ¿de acuerdo? Evidentemente, hay teólogos, hay maestros, hay predicaciones que podemos usar. No tenemos 2000 años de vida por lo menos de este lado de la eternidad, para estudiar y para hacer todo lo que la iglesia ha hecho durante años. Pero aquí si nosotros prestamos atención es que de la mano de Dios, guiados por su Espíritu, es que vamos a ir conociendo su palabra. Es Él el que nos lleva a la verdad. No necesitamos sabiduría humana, necesitamos sabiduría de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos lleva a ello. ¿De acuerdo? Último requisito, ya para cerrar el estudio de hoy. Necesitamos una atmósfera de oración. La atmósfera de oración es la que nos va a llevar, envuelve las otras 5. La oración va siempre de la mano del estudio de la palabra. Sin oración no vamos a entender bien la palabra. Sin palabra, la oración nos va a llevar a cosas que no debemos. Van ambas de la mano. Solo el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar y tenemos que someternos a Él en oración, en estudio.
Pablo oró para que nos dieran, para que a la iglesia se le diera conocimiento, espíritu de sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Cuanto más nos cueste trabajo la palabra y el estudio, la oración y la palabra, es cuando más lo necesitamos. Y es cuando más necesitamos poner de nuestra parte para hacerlo. Cuando alguna de estas 5, obviamente no la primera, porque ser creyentes pues es indispensable, pero cuando cualquiera de las otras nos está fallando, si nosotros nos abocamos en las demás, nos van a llevar a ese equilibrio, a llevar a todas ellas, a ese deseo, a esa diligencia, a esa santidad, a ese ser controlados por el Espíritu Santo, a esa oración. ¿De acuerdo? Entonces, ya veremos cómo estudiar la palabra, pero por lo pronto tenemos que ser aptos para estudiar la palabra. Pidamos a Dios que en su misericordia, que en su gracia, nos lleve a conocer más de Él. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos, por favor. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos nuevamente, Padre, que nos ayudes a valorar verdaderamente esta palabra que nos has dado, Señor. Esta palabra tuya que está revelada en nuestras manos, Señor, y que está escrita, Señor, por ti mismo, bendito Dios. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a valorar la utilidad de la palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que nos lleve a la perfección, Señor. Señor, si hay algo en lo que estamos cojeando, si hay algo en lo que nos falta, Señor, para ser esos hijos tuyos aptos para atender a tu palabra, Señor, te rogamos que en tu gracia y misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pongas esa hambre, ese corazón en nosotros, Señor. Despierta ese amor por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte en la intimidad de tu palabra, Señor, para descubrir verdaderamente cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. Te adoramos, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque por tu gracia hemos sido rescatados, Señor. Y es tu gracia la que nos ha traído aquí a conocerte más. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.